Bueno, pues faltan poco menos de 4 horas para que comience la intervención del presidente de la Reserva Federal norteamericana, Jerome Powell, en el Senado de Estados Unidos. Ahí tendrá que hablar de las perspectivas de inflación, tipos de interés, sobre todo también, claro, otra de las preguntas que ronda en la cabeza de todos, de los economistas, de los analistas, de los gestores y, por supuesto, también de los consumidores y de los contribuyentes. ¿Qué impacto van a tener todas estas subidas de tipos de interés dentro de unos meses, cuando esas mayores tasas pues continúen filtrándose a lo largo de la economía? Una economía que de momento sigue resistiendo, sobre todo el mejor driver que explica esa resistencia de la economía sigue siendo el mercado laboral, fuerte en Estados Unidos y por supuesto también aquí fuerte también en Europa. Vamos ya con Momentum de la economía y los mercados con Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea en Andbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y con Daniel Sancho, responsable de inversiones en Mafre Gestión Patrimonial. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, no sé si habréis estado pendientes del dato. Por ejemplo, Daniel, ese dato que se conocía ayer, que la venta de bonos europeos ha alcanzado la histórica cifra de $500 millón con B de euros en los 2 primeros meses del año. Todo un récord histórico, vamos, que todo el mundo se pega de tortas por tener bonos. Las rentabilidades ahí están, ¿no? Daniel, ¿me has oído? Yo creo que se nos ha quedado colgada. Gonzalo, ¿no te apetece a ti pasarte a los bonos, a la renta fija? Tiempo. ¿El qué? Disculpa. Creo que tenemos ahí, se nos ha cruzado un cable. Enseguida vamos a probarte, Daniel, vamos a probarte aparte, a ver si se soluciona. Gonzalo, ¿no te apetece a ti cambiar de bando y pasarte a los bonos o qué? Pues hombre, realmente los bonos han tenido 40 años muy buenos y realmente pues los excesos que se habían acumulado tanto hacia un lado, pues una parte de esos excesos se han corregido durante el año pasado. Está por ver si de cara a próximos años pues es una situación que ya se estabiliza o realmente pues los bonos y la renta fija en general tienen un entorno algo más complejo del que han disfrutado durante prácticamente 4 décadas, con una inflación que viene, no sé si aquí para quedarse, pero sí que las tasas se esperan para el futuro que no sean las que hemos tenido en los últimos años. Por lo menos ahora sí que el binomio rentabilidad-riesgo está un poco más compensado. Aquella historia de los bonos en negativo y la cantidad de deuda que cotizaba con rentabilidades negativas se ha quitado de un plumazo en un año. Pero realmente todavía tienen desafíos por delante. Los de la renta variable pues estamos muy acostumbrados a desafíos permanentes, pero realmente la parte, digamos, más sencilla de renta fija, digamos, por esa inflación controlada y por esos estímulos sin fin que parece que no tenían los bancos centrales, pues ha quedado atrás, con lo cual es un escenario donde sí que es cierto, rentabilidad y riesgo empiezan a estar compensados, pero donde creo que hay que ser bastante más selectivo de lo que ha sido en el pasado. Bueno, cuéntame un poco cuáles son tus expectativas de cara a esa comparecencia del presidente de la FED, Jerome Powell. A ver si hunde o no hunde los bonos. Todo el mundo está bastante tranquilo. Yo entiendo también que va a ir con mucho cuidadito, ¿no? Aunque los datos siguen sin ser los que ellos quieren, los que ellos persiguen. Ya sabemos desde hace meses que precisamente durante mucho tiempo la Fed y los bancos centrales estaban pues al quite cuando había cualquier tipo de problema o dudas en los mercados, esa famosa put de la Fed, y desde que empezó el fenómeno de la inflación pues realmente ha sido casi lo contrario. Cuando el mercado parece que encontraba alguna excusa para coger algo de aire, pues aparecían siempre por ahí o el presidente o alguno de esos miembros de la Fed pues para echar un poco de jarro de agua a las expectativas del mercado. No sé si estará en algún detalle, en alguna palabra, en desinflación, en riesgos de la economía, no lo sé, eso veremos la interpretación a posteriori, pero sí que es cierto que está siendo un rival difícil de doblegar y yo creo que los propios miembros de la FED pues esperaban que a estas alturas de ejercicio pues los datos de inflación hubiesen doblegado un poco más de lo que lo han hecho hasta ahora. Sancho, ¿cómo convive con todo este ruido que hay ensordecedor, tipos de interés, inflación, a ver qué dice hoy Powell, a ver si hunde el mercado, a ver si vamos a tener un nuevo crash, ¿no? A ver si va a seguir dando carrete?
que olvidarse un poco del ruido, nos dices tú, Daniel. Dicen que esta semana es crucial, decisiva, crítica, pero es que todas lo son, todas son importantes. Así es. O sea, al final todo es importante, pero todo es relativo. Quiero decir que al final, como bien decías, Fernando, creo que el ruido muchas veces es exagerado, ¿no? O la interpretación de este ruido que tenemos diariamente, pues muchas veces nos nubla lo que es una decisión de inversión que quizás en muchos de los casos pues no es ni para mañana ni para pasado mañana, sino que es para dentro de unos años y por supuesto que esto es lo más complicado, ¿no? Me hablabas antes. Es hablar de los bonos y nos pasa siempre lo mismo. Gonzalo, vamos a ver. El ruido, bueno, el ruido, también hay que convivir todos los días con el ruido. El ruido es a los mercados como el frío también es al invierno. Y del Banco Central Europeo, Gonzalo, hay que esperamos porque ahí sí que hay mucho ruido, sobre todo por el austriaco, que quiere 4 subidas de 50 puntos, 200 puntos más para meterle a ese 3% y llevárselos al 5%. Claro, siempre tiene que haber un poli malo y un poli bueno, siempre tiene que haber el palo y la zanahoria también. Los halcones y las palomas, en este caso. Sí, hay ciertos miembros del BCE que tienen puesto pues esa etiqueta y normalmente no suelen defraudar a esa etiqueta que tienen asignada. Es un poco ese decalaje que lleva Europa respecto a Estados Unidos, lo mismo está sucediendo con el terminal rate o ese punto donde los tipos van a dejar de subir. Hay que recordar que la Fed empezó en marzo del 21, nosotros hasta julio no movimos tipos. Sí que es verdad que ahí la inflación pues despertó algo antes, luego tuvimos aquí la crisis energética o todo lo sucedido relacionado con Ucrania y realmente vamos pues con cierto retraso, incluso en esa reducción de balance que ya empezó en la Fed en abril del año pasado y que teóricamente pues están en torno a los 500, 600 mil millones que ya se ha reducido, el BCE va a empezar ahora en marzo. Entonces, vamos con retraso, vamos por detrás en cuanto a medidas de restricción monetaria y hay algo más de incertidumbre, pues ahora que parece que la Fed se acerca a ese punto final, una reunión más, 25, 50 en la próxima, habrá que ver el dato de la próxima semana, pero sí que es verdad que el BCE pues le quedarían unas cuantas subidas y el número final o hasta donde lleguen pues es un poco lo que falta por ver en el mercado y creemos que para mitad de junio pues esta incógnita debería de estar resuelta. Gonzalo, ¿cómo es posible que estemos hablando de subidas de tipos de interés, de los quantitative tapering, de reducciones del balance y al mismo tiempo también leamos en las crónicas y en los informes de bancos de inversión? Hace poco fue un economista de Citi el que dijo que los bancos centrales habían inyectado en el último mes o en 2023 hasta $1 billón con B de dólares en el sistema. ¿Cómo es esto posible? Creo que es una de las explicaciones por las que el mercado también está en tan buena forma, pero ¿cómo es posible que por un lado suceda esto y por el otro lado, pero no nos iban a decir que iban a ir reduciendo la liquidez? ¿Se están inyectando más? Bueno, en principio, en cuanto a tenencia de bonos y ese balance de la Fed compuesto por activos de renta fija, sí parece que está sucediendo. Quizás por otra parte del mercado, pues están intentando compensar ese movimiento. Es algo que no tiene toda la transparencia quizás que sería necesario y realmente pues ahí pues sí que habría algo que avanzar en cuanto a realmente tener un conocimiento real de cuál es la situación de esos flujos y al fin y al cabo no hacen más que pues añadir ciertas distorsiones al funcionamiento de los mercados. Lo que sí que es cierto que la subida más rápida de tipos que ha habido en muchísimos años, realmente después de estar tanto tiempo acostumbrados a estímulos sin fin y a tipos bajos, no ha tenido ningún tipo de repercusión en cuanto a funcionamiento de los mercados. Los mercados están funcionando de forma bastante adecuada y casi con total normalidad a pesar del endurecimiento que está habiendo por parte de los bancos centrales. Entonces habría que saber exactamente qué es lo que está sucediendo por detrás en esas intervenciones que a lo mejor pueden estar haciendo los bancos y un poco explicarían pues que a pesar del cambio de las condiciones financieras tan importante en un periodo de un año, pues realmente el mercado funcione con bastante normalidad teniendo en cuenta que el entorno es bastante distinto ahora mismo en marzo del 2023 al que teníamos en marzo del año pasado. Vamos con Powell, sí, no, con Lagarde, sí, no, y con Daniel Sancho, de Mapfre Gestión Patrimonial, sí o no, Daniel.
Sí, a ver si ahora conseguimos que funcione la conexión, Venga, porque no tengo muy claro. Bueno, parece que de momento aguanta, si no, damos paso a Gonzalo no te rápidamente. preocupes. Disculpad, que no sé lo que está ocurriendo. Nada, bueno, o sea, lo que hablaba Gonzalo al final es la verdad, ¿no? El tema de lo de la liquidez de mercado es una variable absolutamente importante y es algo que, por ejemplo, nos sorprendió, ¿no? Nos sorprendió en enero. En enero una de las razones probablemente por las que el mercado pudo comportarse bien es porque si nos fijamos en los gráficos de liquidez a nivel global, pues de una manera u otra es verdad que los tipos estaban subiendo, que todos hablábamos de retirada de liquidez, pero el simple hecho de que el dólar se depreciara tan fuerte como se depreció generó liquidez en el sistema, que es lo que hizo pues una de las razones que podríamos ver en el rebote, ¿no? Entonces, es algo que hay que seguir en el día a día, que no es fácil, pero lo que comentaba Gonzalo, ¿no? La subida tan brusca de tipos de interés que estamos teniendo, esto de una manera u otra tiene que tener consecuencias. Lo que es verdad que vuelvo a lo mismo, ¿no? En el día a día nos nubla, nos gustaría ver las consecuencias mañana mismo, pero es muy complicado saber cuáles van a ser las consecuencias en el medio plazo. Hablabas en el programa de antes, ¿no? que puede haber ya ciertos tensionamientos en lo que es la parte de la demanda. Esta es la parte más importante, ¿no? La parte más importante de lo que podemos decir que una subida de tipos puede provocar en la sociedad una caída de consumo y, por tanto, pues desaceleración brusca del crecimiento, lo cual para los mercados pues no sería muy buena noticia. Entonces, bueno, desde un punto de vista de construcción de carteras, para nosotros hay que estar diversificados, hay que estar siguiendo el mercado y siempre seremos muy pesados y muy o sea, haremos mucho hincapié en el tema de respetar los plazos de inversión y saber de verdad en qué plazos se está invirtiendo. Pues lo que va a pasar hoy a partir de las 4 de la tarde, pues imagínense dentro de 6 meses o dentro de 6 años. Con esto no quiero poner ni mucho menos el foco a los analistas en el foco, que ellos realmente lo único que hacen es hacer su trabajo y la mayoría de ellos bien. Hablemos también un poquito de China, Gonzalo. Ellos siguen escudriñando ahí los datos de crecimiento, las previsiones que ha dado China. Algunos les parecen demasiado conservadoras para dar una sorpresa positiva después a final de año, pero de momento parece que también los mercados o los inversores se quedan con la parte buena. Si China no crece tanto, habrá menos tensiones inflacionistas, menos trabajo para la Reserva Federal y para el BCE, ¿no? Bueno, cada uno en cada momento se puede quedar con la parte de la ecuación que más le convenga. Al fin y al cabo, hace unos días estábamos descontando pues el crecimiento que venía de la reapertura de China y lo que podría hacer de sustento pues al crecimiento global, pero por el otro lado también esa reapertura puede generar tensiones inflacionistas en cuanto a que China pues es el principal consumidor de materias primas y es precisamente materias primas donde ha habido algo de relajación en los últimos meses en cuanto a precios. Ellos, al fin y al cabo, están en una situación bastante distinta. La inflación no ha sido un problema para ellos como ha sido para la mayoría de países desarrollados. Tienen un problema de endeudamiento privado, que es justo lo contrario a lo que tenemos en países desarrollados. Nosotros tuvimos el problema de deuda privada en la crisis del 2008. Ahora tenemos un problema donde la deuda pública pues, ha crecido de forma importante desde entonces, especialmente tras la pandemia. En China, la deuda pública, a pesar de que ha crecido, no es tan importante, pero sí que tienen un problema importante de deuda privada y lo hemos visto pues con lo que el año pasado, los temas del inmobiliario y demás. Con lo cual, cada uno tiene sus circunstancias. Ese decalaje que había en cuanto al Banco Central Europeo respecto a la FED, pues ellos lo tienen en cuanto a la reapertura y tienen mucho camino por delante, pero como en todo lo que sucede últimamente, pues un camino que no está libre de incertidumbres y ya vemos que los datos en muy poco periodo de tiempo, pues hay una de cal y otra de arena. Daniel. Sí, la clave de lo de ver cómo ver a China, bueno, es sobre todo es eso, ¿no? Que está en un ciclo absolutamente distinto, ¿no? Entonces, eso es el punto de partida a la hora de enfocar el cómo invertir allí y luego también hay que entender que China, bueno, pues nunca ha sido, vamos a decir, que nos han llegado los datos de una manera absolutamente transparentes y las consecuencias de las decisiones allí, pues de una manera u otra se interpretan de diferentes, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, para nosotros China, como siempre hemos hablado, es China y Asia en general,
es una oportunidad para clientes arriesgados, es algo que tiene que estar en las carteras para el largo plazo, para diversificar, por supuesto, pero es verdad que en el corto plazo las consecuencias de la reapertura, las consecuencias, vimos un rally muy fuerte a finales del año pasado. Este año parece que se está comportando de una manera más tranquila en cuanto a lo que se refiere a revalorización, ¿no?, de la renta variable, pero nosotros entendemos que si hay gestores allí que entienden bien las empresas y hay muchísima materia prima para de verdad hacer muy buena gestión activa, ¿no? El caso es ese, que no es fácil el saber qué consecuencias puede tener la reapertura, porque China es un mundo enorme y no hay duda que de una manera u otra pues podrá tener consecuencias en Europa, como estamos viendo. Otra cuestión, tampoco es fácil saber qué es lo que realmente está sucediendo en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Hacienda, a nivel país. Bueno, lo último ha sido la salida, la dimisión del CEO de Indra, que está cayendo un poquito menos del 7%, 6,61, pero bueno, ahí está el rejonazo. Claro, la política, cuando se cruza en el camino de la empresa, malo. No es el único caso que hemos tenido recientemente. Todos seguimos hablando estos días, Gonzalo, del caso Ferrovial, y antes de Ferrovial el impuestazo a las eléctricas y a los bancos. CaixaBank, que por cierto ha decidido recurrir el impuestazo a la banca. No sé si a nivel mercado muy bien IBEX 35, pero no sé, estamos saliendo también en los titulares por cuestiones más desagradables. Bueno, al fin y al cabo se entremezclan en los últimos tiempos mucho la política de economía. Al fin y al cabo hay bastantes desajustes desde el punto de vista financiero, se producen también ciertas tensiones sociales y el gobierno pues tiene que mediar un poco en todo esto que sucede a su alrededor. Tampoco es algo que suceda de forma exclusiva en España, quizás también mal de muchos lo que se suele decir, pero en Francia esta mañana pues nos hemos despertado pues con ese acuerdo pues un poco incentivado por el gobierno por parte de las superficies de distribuidoras de alimentación en cuanto a crear una cesta de la compra que sea, digamos, accesible a los inversores. Hace no demasiados meses en Francia pues también se nacionalizó una compañía eléctrica. En Alemania pues ha habido compañías con todo el tema del gas que han necesitado también ser nacionalizadas, con lo cual se están dando una serie de políticas en algunos países y un poco con Alemania al frente, que al final y al cabo han tenido que adaptarse a esas circunstancias cambiantes. Desde el punto de vista español, el tema de Indra pues llueve sobre mojado. Al fin y al cabo era pues creo que el último componente del antiguo equipo de gestión que fue capaz de darle la vuelta a la compañía, una compañía que tenía problemas importantes de rentabilidad y donde pues el mayor accionista, que es el Estado, pues intenta pues que tenga un management más acorde a los intereses que ellos buscan a medio y largo plazo y se ha producido este relevo. Es una compañía donde los problemas de gobernanza, como hemos comentado, vienen de lejos y realmente esta salida pues viene un poco en esa dirección. Y los bancos y todos los impuestos que había adicionales, pues lógicamente miran por sus intereses e intentan buscar amparo legal pues a una situación que ellos creen que no es justa. Pero en general, tiempos de mucha convulsión en cuanto a cómo funcionaban las cosas y cómo funcionan ahora. Vino una pandemia por el medio, el gobierno ha tenido que dar ayudas a las compañías cuando esas ayudas hace unos años pues parecían que no tenía el visto bueno de Europa, con lo cual son circunstancias nuevas y un poco pues todo esto hay que verlo desde el contexto global de que son tiempos de mucha dispersión y de mucha convulsión. Daniel. Sí, la clave es esta, ¿no? Que las empresas se tienen que adaptar a las situaciones, las empresas se adaptan rápido o tratan de hacerlo rápido, y lo que está claro que no son decisiones por parte de las empresas, no hay duda que nunca van a ser decisiones viscerales, o sea, siempre van a buscar pues el interés de los accionistas y el interés de la sociedad, pero obviamente pues el negocio es el negocio y no hay duda que hay que respetarlo y son decisiones que tanto en Indra como puede ser Ferrovial o como todas aquellas que comentaba Gonzalo, pues por una parte desde nuestro punto de vista deberemos respetarlas, ¿no? ¿Que es política? Pues bueno, tampoco vamos a entrar en detalles porque probablemente no sea el foro, pero desde un punto de vista de inversión y un punto de vista de análisis, lo que es importante es tener en cuenta, pues, la conclusión de todo esto sería eso, en el que estamos en un mundo
que está cambiando desde el punto de vista financiero. La subida de tipos de interés va a tener muchas consecuencias e iremos viéndolo poco a poco. No digo que lo de Indra sea relacionado directamente con la subida de tipos de interés, pues seguramente no, pero Ferrovial tampoco, pero ya os digo que es un momento en el cual no hay duda que tendremos consecuencias dispares y que las empresas se irán adaptando a las circunstancias de mercado para, pues, por el bien de los accionistas. Lo deseable sería que ni los analistas ni vosotros, los gestores, tuvieseis que hablar de asuntos internos políticos. Gonzalo Lardiés, Andbank, Daniel Sancho, Mafre Gestión Patrimonial. Un placer, como siempre. Muchas gracias a los dos. Cuidaros. A seguir trabajando. Igualmente. Hasta pronto. Adiós. Saludos. 12:47 de la tarde. Hacemos una breve pausa y enseguida hablamos con Javier Alfayate. Vamos a ver por dónde hay que esperar hoy al SP500, al Nasdaq, al dólar, por supuesto, a las commodities. Enseguida empieza a hablar Jerome Powell. 2 horas para la comparecencia del presidente de la FED. Pausa y volvemos.